Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que vean esta clase, vamos a hablar de crisis epiléptica. Hay una definición clásica que se las dejo acá, ¿sí? No nos vamos a detener sobre eso. La definición actual considera el trastorno epiléptico como una predisposición a generar crisis epilépticas unido a las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que derivan de esta condición, siendo la crisis epiléptica la aparición transitoria de síntomas o signos debidos a una descarga excesiva, anormal y sincrónica de un grupo de neuronas, ¿sí? En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, 700 millones de personas en el mundo tienen al menos una crisis a lo largo de su vida y 60 millones de personas en el mundo poseen epilepsia activa. Puede iniciarse a cualquier edad, las curvas son antes de los 20 y después de los 60. Antes de los 20 de causa idiopática, genético-metabólica, después de los 60 estructural, como en el stroke o trauma encefalocraniano reiterado, ¿sí? Aunque pueden iniciarse a cualquier edad, 30 a 40 años también. Afecta a hombres y mujeres por igual, el impacto global es del 0,7%, la incidencia varía según el grupo etario, pero es de 100.000 personas al año en lo global. En cuanto a la prevalencia es del 1%, hay 7.000 nuevos casos cada día. El 80% de prevalencia de comorbilidades, ¿sí? Los pacientes epilépticos pueden tener problemas depresivos o alteraciones cognitivas. ¿Sí? Hay una brecha estadística dada por las crisis febriles que afectan al 2,4% de la población y solo están involucradas en el momento de un episodio elevado de temperatura, después no vuelven a generar problemas. De la diferencia de datos entre los países desarrollados y subdesarrollados, los errores diagnósticos, que a veces los neurólogos más entrenados pueden fallar en el reconocimiento de una crisis, y obviamente en las estadísticas no se incluyen las crisis sintomáticas o provocadas. En cuanto a procesos que conllevan riesgo de desarrollar crisis, el traumatismo encefalocraniano moderado, severo, leve, tiene diferentes porcentajes. El accidente cerebrovascular, la enfermedad de Alzheimer, las infecciones del sistema nervioso central y la presencia tumoral. ¿Sí? Entonces, yendo a la definición clínica operativa de la epilepsia, son tres grandes grupos, ¿sí? O posibilidades de ser diagnosticado como epiléptico. El primero es la presencia de dos crisis no provocadas o reflejas con una diferencia entre ellas mayor a 24 horas, sin límite de tiempo. Se lo estima a 10 años más o menos el periodo que puede haber entre dos crisis para que se siga considerando epiléptico. Después de los 10 años sería esa segunda crisis, una nueva crisis aislada. Una crisis no provocada o refleja más la posibilidad de crisis futuras en los próximos 10 años, similar al riesgo de recurrencia, y diagnósticos de síndrome epiléptico. En cuanto a la primera, ¿sí? Crisis no provocadas, considerando las provocadas, la crisis post-traumatismo encefalocraniano, síncope convulsivo y crisis por deprivación de alcohol. En cuanto a reflejas, ¿sí? Están aquellos pacientes o patologías donde hay una predisposición a un mayor riesgo de desarrollarlas, como detonantes auditivos y lumínicos, entre otros. En cuanto al tiempo de crisis, el mínimo es 24 horas, ¿sí? Hay que saber que si uno en 24 horas tiene 17 episodios, mientras conserve el periodo desde la primera y última crisis menor a 24 horas, se lo considera como una sola crisis. Sí, y el máximo periodo entre crisis, ya dijimos, no se sabe, pero se podría usar 10 años. En cuanto a la segunda, crisis no provocada o refleja más la posibilidad de crisis futuras en los próximos 10 años, similar al riesgo de recurrencia. Sí, el riesgo de recurrencia después de dos crisis no provocadas es del 60-90% y de crisis única del 50%. ¿Sí? El diagnóstico luego de una crisis única sugiere o intenta buscar que el riesgo de recurrencia no sea igual o mayor al 60%, y si hay presencia en electroencefalograma o en imágenes,
en el tercer grupo, ¿sí?, del diagnóstico de síndromes epilépticos, si existe diagnóstico de síndrome epiléptico, entonces existe diagnóstico, por ejemplo, en el síndrome de Dravet, incluso si hay bajo riesgo de recurrencia, como el VEX, o no existe crisis evidentes, como el síndrome de Landau-Kleffner, que ya los vamos a ver más adelante, ¿sí? Definición clínico operativa. Seguimos la pasada de estas tres tipos de epilepsia, o la concha de la lora. Bien. Y por último, el tercer grupo o ítem para clasificar una epilepsia es si el paciente tiene un síndrome epiléptico. Si tiene diagnóstico de síndrome epiléptico, existe entonces una epilepsia, como el Dravet, el VEX y el Landau-Kleffner, ¿sí?, epilepsias de la infancia. ¿Y la epilepsia la vamos a considerar resuelta? Sí. El síndrome epiléptico fue dependiente de su edad y pasó de la edad de manifestación del mismo. La epilepsia mioclónica juvenil no sucede a los 25 años. Eso sería condición para considerarlo curado, porque está por fuera de la edad donde sucede este síndrome. Y si permaneció libre de crisis por 10 años y sin tratamiento específico durante los últimos 5. Es decir, el paciente tuvo la última crisis hoy. Durante los próximos 5 años no tiene crisis. Le saco el medicamento, los próximos 5 años los transcurre sin crisis, está curado, ¿sí? Está curado no quiere decir que permaneció libre de crisis. Hay que evaluar caso por caso, porque que no vuelva a convulsivar no quiere decir que esté curado, porque consideremos que las causas de la epilepsia pueden ser genéticas, metabólicas, estructurales o desconocidas. Entonces nada nos puede dar la certeza de que ese paciente no va a volver a tener un episodio. En cuanto a la clasificación, la última clasificación de la Liga de Lucha contra la Epilepsia la dividió en tres grandes grupos: de inicio focal, con preservación o sin preservación de la conciencia, y a su vez divididas por la manifestación motora o no motora, ¿sí?, de inicio generalizado, lo mismo, a su vez subdividida en motora y no motora, de inicio desconocido, aquella que nos cuentan los pacientes, los familiares, porque el paciente no la vio, que se divide en motora y no motora, no clasificada, y focal a bilateral, tónico-clónica, o sea, de inicio focal secundariamente generalizada, como otro grupo. La clasificación etiológica: la vieja a la izquierda, la nueva a la derecha, genética, estructural, metabólica y desconocida. En el caso de la genética, tiene que haber un factor genético determinante, ¿sí?, por un estudio molecular, por ejemplo, que nada tiene que ver con hereditario, ¿sí? Estructural y metabólica, donde existe una condición o enfermedad que aumenta el riesgo, o una lesión estructural adquirida, como genética en el caso de la esclerosis tuberosa. Y desconocida, bueno, la causa no se conoce. ¿Sí? Entonces, seguimos con los nuevos conceptos. La epilepsia puede clasificarse por su etiología: genética, metabólica, estructural o desconocida, la edad de inicio, juvenil, mioclónica juvenil, por ejemplo. Y pueden incluir diferentes tipos de crisis focales, ya los vamos a ver en un rato, generalizadas o ambos tipos, ¿sí? Se definen 5 categorías: los síndromes electroclínicos, clasificados por edad, y aquellos que tienen poca relación con la edad; constelaciones, epilepsia secundaria, lesiones o condiciones estructurales; y epilepsias de causa desconocida, ¿sí? En cuanto a la epilepsia y síndromes electroclínicos, tenemos los relacionados según la edad de inicio, en el periodo neonatal, las crisis neonatales familiares benignas, la encefalopatía mioclónica temprana y el síndrome de Ohtahara, la infancia temprana, menos de 2 años, con el síndrome de Dravet, y las crisis infantiles benignas y familiares benignas, la infancia tardía, de 2 a 12 años, con las crisis febriles plus, la epilepsia occipital benigna
el síndrome de Knox-Gastaut, la epilepsia del lóbulo frontal nocturna y la epilepsia con crisis mioclónicas atónicas, entre otras. De los 12 a los 18 años y adultos, la epilepsia de ausencia juvenil, mioclónica juvenil o mioclónica progresiva, otras epilepsias del lóbulo temporal y aquellas no tan relacionadas con la edad, las epilepsias reflejas y la epilepsia familiar con focos variables, que va desde los 0 años de vida hasta los 20, ¿sí? Después tenemos las constelaciones distintivas, como la epilepsia del lóbulo temporal mesial con esclerosis hipocampal o la martoma hipotalámico con crisis gelásticas, ¿sí? Y aquellas que no se pueden clasificar en alguna categoría pueden distinguirse según la presencia o ausencia de condiciones metabólicas o estructurales conocidas y luego según el tipo de inicio de crisis, ¿sí? Epilepsia focal simple de probable origen metabólico, por ejemplo. Número 3, epilepsias atribuidas a una causa metabólica o estructural, como malformaciones del desarrollo cortical, ¿sí? Displasia o heterotopía, síndromes neurocutáneos como la esclerosis tuberosa, tumores, infecciones, traumas, etc. Epilepsias de causa desconocida y, última, condiciones con crisis epilépticas que no constituyen un diagnóstico, como las crisis neonatales benignas o las crisis febriles, sean en el contexto de temperatura elevada en los niños, pero después no pasa nada, pero en la epilepsia del lóbulo temporal muchas veces los pacientes tienen antecedentes de crisis febriles, pero el tener una crisis febril no es por sí sola diagnóstico de que en el futuro va a desarrollar una epilepsia mesial temporal, ¿sí? Moviéndonos un poco de estos 5 grupos que vimos recién, vamos a ver puntualmente algunas epilepsias generalizadas y focales, ¿sí? Hay que saber que las crisis generalizadas tienen como característica que comienzan en ambos hemisferios cerebrales. No se puede saber dónde empezó, no hay una manera de relacionar los síntomas con un sistema anatomofuncional específico en alguno de los 2 hemisferios en particular. Y lógicamente las manifestaciones motrices van a ser bilaterales y simétricas. Bien, en cuanto a las ausencias típicas, se caracterizan por involucrar a los niños menos de 20 años generalmente, aunque también se ven en adultos mayores, y se caracteriza por el sujeto que la padece quedarse inmóvil con ojos fijos, interrumpiendo la actividad en curso por un periodo variable que va entre 5 y 30 segundos, y al retornar no tiene registro de que se tildó esos segundos, y puede estar gatillado por emociones o la alcalosis que genera la hiperventilación. Las crisis mioclónicas, ¿sí? Son contracciones simultáneas de músculos agonistas y antagonistas con sacudidas consecutivas y breves. Pueden ser solo los brazos, por ejemplo. Bueno, acá como decimos, bilaterales y simétricas, y la palabra clave es sin alteración de la conciencia. Porque las crisis clónicas, que también son asimétricas, que son bilaterales, a veces simétricas, sí tienen alteración de la conciencia, y generalmente al revés de las mioclónicas, que va aumentando o es constante la frecuencia de los movimientos, estas se van enlenteciendo de manera progresiva. Después tenemos las tónicas, que es una contracción muscular sostenida. Acá también hay compromiso de conciencia, como las crisis clónicas. Puede haber de inicio apneas u otras alteraciones vegetativas. Provocan caídas bruscas y traumatizantes, como también los generarían las atónicas, donde hay una pérdida del tono postural, ¿sí? En el caso de las tónicas están relacionadas a veces con encefalopatías epilépticas de la infancia. Y las atónicas, bueno, como había dicho recién, hay una pérdida del tono postural con caída brusca y traumática, también relacionada con encefalopatías epilépticas de la infancia, y por todo esto puede ser difícil de diferenciar estas 4 crisis generalizadas, ¿no?
La mioclónica no tiene compromiso de la conciencia. La clónica tiene esto de que cada vez aumenta el periodo de los movimientos y hay pérdida de conciencia. Las tónicas tenemos el endurecimiento y acá la pérdida del tono postural. La combinación de la tónico y la clónica es la manifestación más frecuente de las crisis generalizadas. ¿Sí? Generalmente empiezan de manera abrupta, no tienen un prodromo y se desarrollan en una fase tónica de 10 a 20 segundos, donde puede haber una vocalización inicial de grito, hay abolición de la conciencia, puede haber taquicardia, hipertensión, apnea, midriasis, hipersecreción bronquial y salivar, y luego empieza la fase clónica, ¿sí? Que dura un poco más que la fase tónica, mientras la otra dura de 5 a 10 segundos, esta se prolonga a 30. ¿Sí? Bien, la cianosis, como dijimos, del principio por apnea, y posterior a esto, la tercera fase o fase de resolución, el paciente va a tener mucho cansancio, va a estar confundido, va a tener una debilidad generalizada. Y el nivel de conciencia mejora progresivamente, pero la confusión puede tardar a veces varios minutos. En cuanto a los síntomas relacionados con la mordedura de lengua e incontinencia esfinteriana, no son la norma, pueden no estar presentes. Tenemos los espasmos, que los espasmos, si volvemos a la filmina, se dan en las tres clasificaciones: en la epilepsia de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio desconocido. ¿Sí? Son contracciones musculares de 1 a 2 segundos, más lentas que una crisis mioclónica, pero más rápido que una crisis tónica. Se acompañan de alteraciones vegetativas, ¿sí? Y son características del recién nacido. Sacando de lado las generalizadas, pasamos a las focales, que se caracterizan por involucrar un sector limitado que se denomina zona epileptógena. Y los primeros signos clínicos van a depender de cómo evoluciona, cómo progresa a través de la corteza la descarga eléctrica desde la zona epileptógena. Obviamente, según este reclutamiento, es cómo va a depender la semiología. ¿Sí? A su vez, las crisis focales se dividen en simples o discognitivas, o sin compromiso y con compromiso de la conciencia. Bien, sabiendo como conciencia la respuesta a estímulos del medio ambiente, y que no tiene un valor localizador particular. La pérdida de conciencia no nos hace pensar en tal o cual sector, ¿sí? Tenemos las crisis focales con signos motores, la crisis somatomotriz es con marcha jacksoniana, quiere decir que empieza desde una porción limitada, como la mano, y se va extendiendo a involucrar todo el brazo, un segmento del hemicuerpo, y puede generar caídas en los pacientes, ¿sí? Las crisis versivas con desviación tónica y brusca de la cabeza y ojos a veces con rotación del tronco. Las crisis simples con signos sensitivos o sensoriales, las somatosensitivas, donde hay hormigueos, parestesias, que no pueden, bien, con o sin afectación jacksoniana. Y crisis visuales con alucinaciones e ilusiones. Alucinaciones de animales corriendo por la casa, por ejemplo, o ilusiones, veo que el ventilador tiene boca y me va a comer. Digo, ¿por qué esto? Porque siempre todas las crisis suelen relacionarse con eventos desagradables, ¿sí? Crisis auditivas, alucinaciones simples, ilusiones o alucinaciones complejas, ¿sí? Que están relacionadas con la porción posterior del giro temporal superior. Las crisis olfatorias, alucinaciones, al igual que las crisis gustativas, y siempre van a ser desagradables, ¿sí? Olor a putrefacción, o en el gustativo, gusto amargo o ácido, ¿sí? También las hay crisis parciales con signos vegetativos, como los de la esfera digestiva, un dolor epigástrico,
urgencia miccional, taquicardia, hiperventilación, aumento de temperatura y sudoración, movimiento de persecución de lado a lado de los ojos. ¿Sí? Con signos psíquicos también puede presentarse la sensación de familiaridad, ¿sí? O de extrañeza, algo que es muy común para mí o totalmente extraño, que me dan una falsa interpretación de lo que está sucediendo. También un pensamiento forzado de localización frontal, puede haber ansiedad, miedo o terror, esto en la amígdala, irritabilidad o agresividad que conduce a actos violentos y crisis de risas o gelásticas. En cuanto a la segunda categoría, las crisis parciales complejas o discognitivas o con alteración de la conciencia, cualquiera de estas dos más correcta que crisis parciales complejas, porque parcial es una denominación vieja, ahora son focales. Entonces crisis focales discognitivas o con alteración de la conciencia puede ser esta alteración de la conciencia inaural o secundario, ¿sí? Se acompaña de actividades automáticas, motrices más o menos elaboradas, como desabrocharse un botón o tratar de peinarse. Puede haber automatismos oroalimentarios, masticación, degustación, deglución, de localización temporal interna. También puede haber automatismos gestuales simples hacia el paciente o el entorno. Automatismos gestuales complejos, abotonar, desabotonar la ropa, buscar en los bolsillos. Verbales como exclamaciones, palabras o fragmentos de frases. Y secuencias motrices más o menos elaboradas como la agitación, incoordinación o gesticulación frenética. Bien, vamos a relajar un poco la mente para lo que sigue. Sí, ya estamos a mitad de la clase, todavía falta la mitad, pero es menos tedioso y más corto lo que viene, así que quizás lo hagamos en la mitad de tiempo que lo de recién. Bien. El diagnóstico de la epilepsia es principalmente clínico, muy importante, una buena anamnesis. Sí, hay una historia clínica particular. A mí particularmente me gusta estructurarme en cuanto a la historia clínica de los diferentes tipos de pacientes neurológicos según la patología. No le voy a hacer el mismo interrogatorio a un paciente epiléptico que a uno que tuvo un evento vascular, que a uno que tiene una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple o aquel que tiene un deterioro cognitivo, ¿sí? Yo no me voy a ir en tema con esto, pero les voy a mandar o voy a dejarles a mano cómo sería la confección de la historia clínica de un paciente epiléptico. ¿Cómo la hacemos? No como la hago yo, como la hacen todos los neurólogos y como lo hacen los neurólogos especialistas en epilepsia. ¿Sí? El electroencefalograma, que ahora vamos a ver algunas cositas de esto, el video electroencefalograma, la resonancia magnética nuclear, el SPECT y los estudios genéticos y funcionales, que acá no puse. Bien, el electroencefalograma colabora en el diagnóstico de la epilepsia, ¿sí? Nadie puede venir con un electroencefalograma y decir, veo una punta onda, el paciente es epiléptico, porque no es así como funciona, ¿sí? Colabora, el diagnóstico siempre es clínico y estas herramientas de estudios complementarios nos ayudan a clasificarlo, a caracterizar ciertos tipos de síndromes y a sugerir disfunciones focales, ¿sí? Hay que saber que un electroencefalograma negativo no excluye el diagnóstico de epilepsia. De hecho, hay pacientes que con 5 electroencefalogramas no se puede encontrar la crisis y es lo que hace evolucionar al siguiente estudio diagnóstico, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, hay forma de aumentar la sensibilidad, esta sensibilidad, y son con las activaciones, que básicamente son 3: sueño, hiperventilación y fotoestimulación. Sueño, no duermas antes de venirte a hacer el electroencefalograma. Hiperventilación, siempre después de la fotoestimulación, donde se le pide una inspiración profunda, generalmente de 2 a 3 minutos. Y la fotoestimulación. Nuevamente, el electroencefalograma normal no descarta
la epilepsia. En cuanto al montaje, generalmente se usan 16 canales mínimo para grabar los eventos. Se usa el equipo de fotoestimulación esencial y se prefiere un equipo digital. ¿Sí? Ahí va a haber dos electrodos, el activo y el de referencia, que el de referencia, como su nombre lo indica, sirve para medir la diferencia de potencial con respecto al electrodo activo. El canal va a estar constituido por la paridad de estos dos y el montaje, las diferentes combinaciones, siendo el sistema 10-20 el halo o medio halo, ¿sí? Con esta ubicación estamos viendo acá, el de elección, al menos que se quiera hacer un estudio en particular. ¿Sí? Vamos a contarlos juntos: FP1, F7, T3, T5, O1, 10 electrodos. Vamos a tener los de referencia auriculares, 12, el cortical, uno de referencia acá, y después la descarga a tierra. Eso es lo mínimo, ¿sí? Las frecuencias que vamos a ver son el alfa, beta, delta y tita. No me voy a detener mucho con esto. La frecuencia alfa es de distribución posterior, tiene una frecuencia de 8 a 13 Hz y una amplitud de 15 a 45 mV. Se la ve bastante simétrica, generalmente se la ve con ojos cerrados y, como vimos acá, en la región posterior, occipital, occipitotemporal. La bloquea la apertura ocular, la tensión, la ansiedad y la somnolencia. El ritmo beta es una frecuencia anterior, nivel lóbulo frontal. La frecuencia es más amplia que la beta, que el alfa, perdón, no está tan organizada y está asociada a benzodiazepinas, ansiedad, concentración, y la amplitud es baja. ¿Sí? El ritmo tita, que depende de la edad y del estado de salud, se observa en sueño lento. Tiene una frecuencia muy baja. ¿Sí? Las técnicas de activación ya las vimos. La hiperventilación, que se registra entre 2 y 3 minutos, que puede no generar modificaciones o sí del trazado. La fotoestimulación, ¿sí? Antes de la hiperventilación, que es una lámpara a 30 centímetros de la cara con múltiples disparos luminosos. Y bueno, lo que hay que ver en el electroencefalograma es la amplitud y frecuencia, ¿sí? Más o menos para tratar de ubicarlo entre un ritmo alfa y beta. Saber que la simetría mayor a 50% es anormal, menos de 50% es tolerable. De hecho, es común ver un 20-25% de asimetría entre la amplitud de un lado al otro, pero no está mal siempre realizar la colocación adecuada de los electrodos, que no tenga el FP1 acá y el FP2 acá, ¿no? Diferente, porque eso va a hacer que varíe el registro y la simetría y la amplitud. También va a depender del registro que yo haga el estado del paciente, si está con sueño, somnoliento, si está despierto, si directamente está dormido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando le decimos al paciente que cierre los ojos? Algunos se duermen. Y bien, como vemos, una amplia amplitud, se lo ve bastante parejito. Este es un ritmo alfa, otra vez ritmo alfa, ¿sí? Que puede involucrar toda la corteza o ser solamente posterior. Acá estamos viendo occipital, 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 occipital. Fíjense que se ve más claro que en el resto de las derivaciones. Y el ritmo beta, mucho más chiquito en amplitud, más distribuido. A nivel frontal se lo ve, ¿no?, más caracterizado, se lo ve mejor dibujado, y obviamente la amplitud, el tamaño va a ser más chico que el alfa. Bien, le hice como 10 electroencefalogramas, para mí es epiléptico y no encontré nada. Avanzamos a el video electroencefalograma, que es un monitoreo de 5 días. En realidad es variable, si el paciente hace una crisis al tercer día podemos suspender el estudio ahí. Eso va a depender del neurólogo que lo pida y por qué lo está pidiendo, porque no solo es para pesquisar aquellas epilepsias que se nos escapan del electroencefalograma común,
sino también es para descartar las crisis conversivas o epilepsia psicógena. La resonancia magnética, que se solicita con un protocolo de epilepsia, que consiste en una secuencia FLAIR-2 sagital coronal de alta resolución, donde lo que intento evaluar es el estado de los hipocampos, siempre pensando en epilepsia mesial temporal. El SPECT, que también es un estudio particular para el espacio interictal, tratando de buscar en la zona epileptógena o el área donde inicia la crisis. Muy difícil de hacer porque el paciente hay que hacerle el estudio cuando hace la crisis, entonces tendríamos que tenerlo canalizado y al lado del tomógrafo para empezar la imagen ni bien empieza la crisis. Bien, fármacos, ¿sí? Ya vamos terminando. Obviamente hay fármacos para crisis focales generalizadas y para todos, para las crisis no clasificables. Crisis focales, el número 1 es la carbamazepina. En las crisis generalizadas, el valproato y topiramato. Y la lamotrigina en el caso de la mujer de edad fértil por la incidencia de malformaciones de los otros. ¿Sí? Esto aplica para todas, porque si lo ven, la lamotrigina también está en las crisis focales. A tener en cuenta, estos fármacos tienen efectos adversos que son idiosincráticos y no idiosincráticos. Hay muchos síndromes de hipersensibilidad por hepatotoxicidad o aplasia medular irreversible, felbamato, carbamazepina, valproato, ¿sí? Independientes de las dosis, imprevisibles agudos que requieren la interrupción de medicamentos, y es frecuente más que nada con los clásicos, ¿sí? Carbamazepina, valproato, fenitoína, fenobarbital. Después los no idiosincráticos, que van a depender de dosis y tiempos dependientes, ¿sí? La alteración de las funciones cognitivas y capacidad de aprendizaje, el fenobarbital y las benzodiazepinas, a nivel cerebelo-vestibular, la fenitoína de carbamazepina, efecto orexígeno, el valproato y el vigabatrin, y anorexígeno, el felbamato y el topiramato. Muy importante comentarle a los pacientes que pueden aumentar o descender de peso con estos dos fármacos, porque después vienen y les van a quejar o van a generar algún problema por falta de aviso. Entonces, generalmente todo esto tienen que saberlo, y muy bien. Cosmetológicos, fenobarbital y reumatológicos tardíos. Bien, en cuanto a los efectos adversos puntuales, acá yo les coloreé los que tendrían que saber. La tosuxamida se usa en infancia, al menos que hagan pediatría, neurología infantil, no lo van a usar. Sepan que es el gol estándar de uso para las crisis de ausencia en la infancia, pero bueno. El fenobarbital, sí, que tanto como la fenitoína tienen erupciones cutáneas, por ahí el fenobarbital, la sedación y la excitación, dependiente de las dosis, son los efectos que más nos asustan. En el caso de la fenitoína, el síndrome cerebroso vestibular, la obnubilación y los movimientos anormales, ¿sí? Después tenemos los clásicos, estos también entran en ese grupo. La carbamazepina, que puede haber erupciones cutáneas, diplopía, sensación vertiginosa, nistagmos e hiponatremia, muy importante de controlar en las personas de la tercera edad que vienen con deterioro del sensorio, aumento de la crisis, un ionograma. El valproato, hepatotóxico, raro pero dosis dependiente, pancreatitis, trombocitopenia y gastritis o gastroenteritis. Puede tener aumento de peso, temblor de actividad y pérdida de cabello. También algo para comentarle a las mujeres. Benzodiazepinas, alergia benigna, sedación, excitación paradojal, alteraciones cognitivas y el síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas en el uso crónico.
La lamotrigina es grave, erupciones cutáneas graves, síndrome de Stevens-Johnson. Primera manifestación cutánea que aparece se suspende. La lamotrigina suele aumentarse, ahora lo vamos a ver en realidad todos, cada 1 o 2 semanas, dependiendo la dosis a alcanzar y la dosis inicial. El topiramato, trastornos digestivos y psiquiátricos. Y uno que falta acá es el levetiracetam. El levetiracetam puede generar somnolencia y exacerbar trastornos bipolares. Bien, entonces elección según el síndrome epiléptico: para espasmos, vigabatrin; para mioclonías, el levetiracetam y el valproato son el gol estándar, si son los que más se usan. Todos los demás entran en una segunda línea. Crisis tónicas, carbamazepina; parciales, carbamazepina. El levetiracetam vale todo, ¿sí? Para todo tipo de crisis, ausencias parciales, generalizadas. Es muy buen fármaco, igual que la lamotrigina. Bueno, topiramato para crisis parciales, oxcarbamazepina, lacosamida para crisis generalizadas, como vimos al principio, valproato, lamotrigina, topiramato y el levetiracetam. Ausencias, valproato, lamotrigina, etosuxamida, clonazepam y levetiracetam. Y bueno, como habrán visto, todo lo podríamos tratar con valproato de sodio, magnesio, levetiracetam, lamotrigina y benzodiazepinas. Lo ideal es que no, ¿sí? que usemos los fármacos indicados para cada tipo de crisis y los que también sean conocidos y utilizados ampliamente por nosotros, ¿sí? Si uno tiene buenos resultados con carbamazepina, ¿por qué a la próxima crisis focal le va a dar topiramato, no? Obviamente hay algunas cosas que tener en cuenta a la hora de elegir el fármaco, pero a grandes rasgos esa sería la indicación para cada tipo de crisis. Bueno, tengo a mi paciente epiléptico. Lo que le doy es un fármaco de elección a la dosis terapéutica. Saber que muchas veces, igual ahora las vamos a dar las dosis, no empiezo con la dosis final. Una dosis estándar de valproato es de 1500 miligramos. Yo voy a empezar con 250 o 500 y se la voy a ir aumentando por semana. En el caso de la lamotrigina, si se la aumento por semana va a ser mucho más lento. O sea, voy a tardar por ahí 1 mes y medio en llegar a la dosis que estoy buscando. Y en el mientras tanto, si tengo muchas crisis, bueno, se le puede dar benzodiazepina, ¿sí? Lorazepam para mitigar las crisis que pueda llegar a tener. Si hay recurrencias de crisis, aumentar la dosis hasta la máxima. Saber que 1 de cada 3 no responde con el primer tratamiento, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Que hayamos elegido mal el fármaco y haya que cambiarlo, que el paciente no esté tomando la medicación, que hemos llegado a la dosis máxima tolerada sin lograr el objetivo y bueno, si todo esto está resuelto, hay que pensar en un segundo fármaco, ¿sí? Bien, obviamente hay que tener en cuenta la tolerancia del paciente por el fármaco. Hay algunos pacientes que desde la primera dosis tienen los efectos secundarios muy visibles y eso los limita, ¿sí? Acá tenemos las dosis de comienzo. No se vuelvan locos, las más importantes: carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, lamotrigina y si quieren topiramato. Las dosis mínimas son estas: 400 a 600, 500 a 1500, de 100 a 200 para lamotrigina, 100 para topiramato. Bien, como habíamos dicho, 1 o 2 semanas según la droga antiepiléptica y puede alargarse en caso de necesidad. ¿Qué hacer si fracasa la monoterapia? Bueno, podemos dosar la concentración, aumentar la dosis hasta que nos limiten los efectos adversos y cambiar de droga o biterapia. Bien, ya estamos por terminar. Podría haber sido peor, chicos. Vamos que ya estamos. Bien, viene mi paciente con la primera crisis.
Evento por demás traumático porque condiciona a nivel social y biológico en cuanto a la limitación de empleo, pérdida de cuidados al conducir. El objetivo es analizar la probabilidad de que tenga una nueva crisis y si inicia un tratamiento, los efectos adversos que pueda llegar a tener para ese paciente. No le voy a dar lo mismo a una mujer de 25 años que está buscando familia que a un adulto de 60 años o a un niño de 15. ¿Sí? Y bueno, entonces ante este paciente con primera crisis, las 3 preguntas que debería hacerme son estas. ¿Hay riesgo de volver a hacer una crisis? ¿Le cambia la vida si le doy una droga antiepiléptica? Y en caso de que sí, a este paciente, ¿qué droga le doy? Bien. Ya vimos que hay convulsiones no provocadas y provocadas, cada una con sus características. ¿Sí? Obviamente lo que vimos anteriormente a nosotros nos va a predecir el riesgo de una segunda crisis y es lo que nos va a dar estrategias para planear qué vamos a hacer. ¿Sí? De todas formas, a todo paciente va a haber que hacerle una neuroimagen y si es posible un electroencefalograma. ¿Por qué? Obviamente el electroencefalograma, si bien tiene esos problemas de sensibilidad que vimos hace un rato, es mucho más sensible mientras más cerca de la crisis uno lo haga. ¿Sí? Entonces, viene este paciente que tuvo una crisis. Si está consciente, lógicamente, historia clínica, preguntarle si alguna vez tuvo un evento parecido, ahora o en la infancia, si tiene familiares o hermanos con algún síndrome epiléptico o crisis epiléptica, ver cómo responde en el estado posictal, cuánto duró la crisis y demás. Sí, hacer un examen físico completo, un laboratorio, si se puede dosar tóxicos, mejor, y una imagen siempre, más que nada para descartar patologías secundarias. ¿Sí? Si está inconsciente, bueno, nada, voy a esperar a que se recupere para tratar de interrogarlo y bueno, lo mismo que la anterior, le hago todo y no espero, le hago una tomografía computada de inicio y si el paciente llegaría a estar en un estado epiléptico no convulsivo, el tratamiento. Las principales cosas a diferenciar en esta crisis que no pudimos ver es el síncope con estas características particulares. ¿Sí? Generalmente el síncope suele ser de inicio gradual, de recuperación rápida, ser muy frecuente, generalmente tener poca inconsciencia si la hay y rara incontinencia y sacudidas, ¿no? La otra diagnóstico diferencial es la pseudocrisis. Clásico paciente escucha, tiene los ojos abiertos, hay movimientos pélvicos usuales, suelen durar mucho y casi siempre hay testigos. ¿Sí? En cuanto a la observación, todo va a depender del tiempo del paciente. Al que menos vamos a observar es al epiléptico que siempre tiene las mismas crisis y no hay nada nuevo, raro que nos haga pensar que algo malo esté pasando. 12 horas, aquel que tiene las crisis de siempre, con una crisis un poco más prolongada de lo habitual. ¿Sí? El postcrítico, la recuperación, tardaba 2-3 minutos y estuvo 1 hora en recuperarse, por ejemplo. 24 horas, un día, quien tuvo 2 crisis en un mismo día. El paciente que sufrió un TEC no grave y convulsivó, que en realidad este paciente es solo interno, ¿no? Pero estas son las recomendaciones. Y de 1 a 2 días, crisis por deprivación de benzodiazepinas o alcohol, o pacientes que tienen baja la titulación de drogas antiepilépticas. ¿A quién vamos a internar? Al paciente con un estatus epiléptico, al que tiene la primera crisis con signo de foco o una imagen anormal, el epiléptico que cambió, que tiene una nueva crisis o cambió el patrón de crisis, aquel que tenga dosaje de drogas o abstinencia alcohólica, y crisis con otras complicaciones agregadas como infección urinaria o broncoaspiración. Bueno, espero no haberle licuado el cerebro. Van a recibir información adicional, cualquier cosa pueden escribir al
al mail del servicio o a mi mail personal, que en alguna clase lo dejé.